Hoy vamos a estudiar algunas guías prácticas sobre cómo estudiar la Biblia. Y quisiera preguntarles a ustedes que están aquí presentes en el estudio, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia completa? A ver, levanten la mano, por favor, los que han leído la Biblia completa. Es casi la mitad del grupo que se encuentra reunido aquí. A quienes nos escuchan por la radio, quiero decirles que la gente reunida aquí en el estudio son, en su mayoría, cristianos de muchos años, cristianos devotos, y son personas que asisten con regularidad a estos programas porque tienen gran interés en la educación cristiana para personas adultas. Sin embargo, solo el 50% de este grupo ha leído el texto completo de la Sagrada Escritura. Digo esto por una razón. Casualmente, en relación con los grupos a los que he hablado en todo el país, el porcentaje que tenemos hoy es muy alto. La sorprendente mayoría de cristianos que han sido creyentes por 10 años nunca han leído la Escritura completa. Y en esta oportunidad quiero preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para eso? Uno pensaría que la Escritura nos atrae igual que el agua atrae a los patos. Lo que digo es que si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no debiéramos dejar pasar un día sin asegurarnos de escuchar cada palabra que sale de la boca de Dios. Creo que la razón más grande por la que muchos de nosotros no hemos leído el texto completo de la Escritura es, en primer lugar, la forma en que abordamos la tarea. La mayoría de las personas acomete la empresa de leer la Biblia de tapa a tapa y con buenas intenciones comienza con el libro de Génesis. Y existe una familiaridad básica con algunas de las historias que encontramos en Génesis. Y a propósito, Génesis es un libro básicamente narrativo. Es decir, nos cuenta acontecimientos históricos. Nos cuenta historias de personas como nosotros, de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, del drama de la vida y tribulaciones de José, por ejemplo. Es como leer una novela. Es atrayente e interesante. Y cuando pasamos de Génesis a Éxodo, continúa el sabor de esta narrativa y del drama. Tenemos una familiaridad básica con el conflicto entre Faraón y Moisés y los hijos de Israel. Eso es parte del tejido de nuestra historia cultural. Nos es familiar, las leemos y nos sentimos cómodos, pero repentinamente, apenas terminamos Éxodo, nos estrellamos con Levítico, y Levítico trata una y otra vez de esas minucias legales sobre regulaciones de la alimentación y prescripciones para la adoración hebrea en el desierto, etc. Cosas que nos son completamente extrañas y que son francamente tediosas de leer. Ahora, al mismo tiempo, debo decirles que esos detalles que encontramos en libros como Levítico y Números son muy ricos porque apuntan al Nuevo Testamento y a la venida de Cristo. Pero la persona que apenas empieza a leer la Escritura carece de un marco de referencia. No tiene un punto de referencia que le guíe y por eso se desanima y deja de lado la lectura. Se queda en la mitad de Levítico, Números o Deuteronomio. Cuando entré en la universidad como estudiante de primer año, tenía que optar por una especialización y decidí que me gustaría aprender historia porque me había gustado mucho en la primaria y secundaria, así que me inscribí para especializarme en historia en la universidad. El primer curso de historia que recibí fue historia de la civilización. Comenzó con los sumerios, acadios, egipcios, chinos y todo lo demás desde la antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial en el primer semestre. Ese fue mi primer curso de historia.
tuve una calificación muy baja en el curso y al final cambié de especialización porque me sentía perdido. Estaba abrumado por los detalles, abrumado por los hechos. No tenía un bosquejo básico de la historia del mundo que me permitiera entender toda esta gran cantidad de detalles nuevos para mí. Fue en realidad una explosión de conocimiento para la que no estuve preparado. Más tarde descubrí que cuando por fin tuve un bosquejo de la historia de la civilización occidental, podía encajar los elementos, los acontecimientos más importantes que ocurrieron en las épocas principales de la historia occidental. Pude entender las cosas con mayor facilidad. Pero para tener conocimiento, primero hace falta tener un bosquejo. Hace falta una estructura básica a la cual ir añadiendo elementos para completar nuestro conocimiento. Entonces, el método que recomiendo a la gente para estudiar la Biblia, particularmente por primera vez, es hacer algo así. Comenzar leyendo Génesis, leer Éxodo, luego pasar a Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, Esdras y Nehemías. Así es como le indico a la gente que lea el Antiguo Testamento, y esta es una porción muy pequeña del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es lo que le aconsejo a la gente que haga? Bueno, le he dado una vista histórica general del Antiguo Testamento. Es una introducción a la historia del Antiguo Testamento que comienza mucho antes en la creación. Pasa por los patriarcas, por el Éxodo, continúa con la conquista de Canaán bajo el liderazgo militar de Josué. Es decir, aquí encontramos drama e interés similar a la lectura de una novela. Y luego, al final del libro de Josué, entramos en un periodo en que Israel no es guiado por un rey, sino por individuos carismáticos llamados jueces. Y el libro de Jueces es en realidad un libro emocionante de leer. Y luego, al final de Jueces, leemos primer libro y segundo libro de Samuel, donde aprendemos sobre la transición de esta débil confederación de tribus, liderada por jueces, al reino establecido con Saúl, y luego con David y Salomón, etc., para este modo tener un panorama de lo que ocurre en historia judía. Y luego leemos sobre lo que ocurre durante el exilio y el retorno de exilio con Esdras y Nehemías. Y luego de que uno ha hecho este vistazo general a la historia del Antiguo Testamento, puede regresar y conectarse con el resto para poder completar el marco general de trabajo. El segundo paso que recomiendo a la gente que estudia Antiguo Testamento en este punto es que después de haber leído primero Génesis, Éxodo, Josué, Jueces, primero y segundo libro de Samuel, Esdras y Nehemías, el paso 2 o la segunda fase de la lectura del Antiguo Testamento es leer Amós y Oseas, dos libros pequeños llamados profetas menores. En el Antiguo Testamento hay 12 profetas menores, pero dos de los más famosos e importantes son Amós y Oseas, y leyendo esos dos libros se puede saborear la literatura profética y conocer cuáles eran las preocupaciones de los profetas en Israel. Luego continuamos leyendo a Jeremías, que es uno de los profetas mayores, y seguimos con Isaías, Ezequiel y Daniel. Pero el más fácil de los cuatro es Jeremías, así que recomiendo a la gente que lea Jeremías. A continuación, le pido que lea Eclesiastés y Cantares.
dejando temporalmente de lado el libro de Job y dedicándose a Eclesiastés y Cantares, dos libros muy cortos del Antiguo Testamento que nos introducen a la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, porque tenemos literatura sapiencial, tenemos los libros poéticos, tenemos libros históricos y tenemos los profetas. Esas son las divisiones que encontramos en la literatura del Antiguo Testamento. Y finalmente recomiendo la lectura de los Salmos y Proverbios, aunque tengo una especie de técnica diferente que mencionaré en unos momentos. Este es el método con el que me aproximaría a la lectura del Antiguo Testamento y, por supuesto, el siguiente paso es leer los libros restantes. Ahora usted cuenta con la estructura y el marco de trabajo para regresar y leer lo que no ha leído antes, es decir, para leer Levítico, Deuteronomio y a los otros profetas. Y hago algo parecido con el Nuevo Testamento. Sugiero que la gente lea primero un evangelio y mi recomendación es que lea primero que todo el evangelio de Lucas. Todos estamos familiarizados, por lo menos, con la historia de la Navidad, la narrativa que presenta el nacimiento de Jesús, y la escritura de Lucas es extremadamente rica, y fue escrita específicamente para los gentiles, que es lo que somos nosotros. No tenemos que conocer toda la literatura del Antiguo Testamento. Las alusiones que se hacen, por ejemplo, en Mateo, se nos podrían escapar. No las tenemos con mucha frecuencia en el Evangelio de Lucas, y además Lucas, como autor, escribió 2 libros del Nuevo Testamento. Escribió una secuencia del Evangelio llamada Hechos, y leyendo el Evangelio de Lucas, podemos apreciar la continuidad entre la vida de Cristo y las experiencias de los apóstoles de la iglesia primitiva, registradas en el libro de los Hechos. Por tanto, diría que lean primero que todo a Lucas y luego el segundo volumen de Lucas, es decir, el libro de los Hechos, y luego recomiendo que la gente lea el libro de Efesios, que es como la introducción a las enseñanzas de Pablo, y luego Primera a los Corintios, porque Primera a los Corintios está lleno de temas prácticos que surgieron en la iglesia primitiva y que abordó Pablo en la congregación corintia. Luego sugiero que la gente lea Primera de Pedro para tener una idea de las preocupaciones de Pedro, y luego la primera epístola de Pablo a Timoteo, que es una de las llamadas epístolas pastorales del Nuevo Testamento, y luego ir a 2 grandes libros, que son el libro de Hebreos, uno de los libros más ricos de toda la Escritura en comunicar la persona y la obra de Cristo, y finalmente leer la obra máxima de Pablo, su gran obra teológica, la epístola a los Romanos. De modo que el orden para la lectura del Nuevo Testamento queda de esta manera. Empezamos con Hechos, luego Primera a los Corintios, luego Primera de Pedro, Primera a Timoteo, Hebreos y Romanos. Y luego, como he hecho con el Antiguo Testamento, hay que regresar y leer el resto del Nuevo Testamento, luego de haberse familiarizado con algunos de sus textos. Ahora bien, como método práctico, es posible combinar la lectura del Antiguo y el Nuevo Testamento en un sistema. Lo que yo acostumbraba a hacer era leer tantos capítulos del Antiguo Testamento y tantos capítulos del Nuevo Testamento todos los días hasta completar el estudio de la Escritura. Mi disciplina consistía en esto: leer un salmo por día y 4 capítulos del Nuevo Testamento, lo que me daba en realidad 10 capítulos en total, 6 del Antiguo Testamento
y 4 del Nuevo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento es mucho más largo que el Nuevo Testamento, de modo que incluso con ese proceso terminaba primero el Nuevo Testamento antes de terminar el Antiguo. Me parece que es un esquema útil para seguir, incluso si usted es un veterano en el estudio de la Biblia. Martín Lutero enseñaba a sus estudiantes que él creía que era importante que un cristiano lea toda la Biblia una vez por año. Él decía: mantengan a los vientos de la totalidad soplando por su mente, porque es fácil perderse en una porción de la Biblia, y recuerden que el contexto más amplio para todo texto de la Escritura es el contexto de la Biblia. Es el bosque en el que están plantados todos los árboles, y Lutero decía: ustedes van y aíslan ciertos grupos de árboles para dedicarles una atención más específica y detallada, y luego eligen un árbol particular y lo examinan cuidadosamente, y luego examinan las ramas, las hojas de ese árbol en particular. Y Lutero, por supuesto, siendo un erudito bíblico, decía que la cosa no se pone interesante hasta que uno llega a las hojas y comienza a examinar los detalles de la palabra de Dios. Es una maravillosa experiencia de edificación para la vida cristiana seguir este tipo de procedimiento. Como asunto práctico, también recomiendo que quienes estudian la Biblia utilicen sus bolígrafos. Usen bolígrafos y resaltadores. No tenga miedo. No hay nada sacrosanto en el papel en el que está impresa la Biblia. Y si ustedes van a interactuar con el texto de la Escritura, es útil escribir notas en el margen o usar su resaltador para marcar ciertos textos que desean memorizar, o a los que quieran regresar porque han encontrado alguna dificultad. Pero es importante que tengamos ayudas prácticas a nuestra disposición que nos asistan cuando nos embarcamos en la tarea de estudiar la Biblia. Una gran parte de mi biblioteca está conformada por comentarios, pero por supuesto yo me dedico a esto a tiempo completo, es decir, profesionalmente, y tengo que gastar dinero, y no todos, no el creyente común puede tener un par de miles de comentarios en su casa. Y lo entiendo, pero existen comentarios bíblicos excelentes que ustedes pueden conseguir para ayudarles en los pasajes difíciles. Las Biblias de estudio pueden ser una ayuda para analizar algunos pasajes difíciles, aunque hay que tener cuidado con las diferentes Biblias de estudio que se consiguen en las librerías cristianas. En español puedo recomendar la Biblia de estudio MacArthur, la cual nos ofrece alguna clase de ayuda. Todo estudiante de la Biblia también debiera tener una concordancia a la mano. ¿Para qué sirve una concordancia? Bueno, una concordancia enlista todas las veces que aparece una palabra en el texto de la Biblia, de modo que si usted lee un pasaje del Nuevo Testamento, por ejemplo, puede que tropiece con una palabra que nunca había escuchado antes, como propiciación, y usted intenta averiguar su significado en el texto. Entonces lo busca en una concordancia y busca cada referencia de ella en la Biblia, y pronto tiene una buena idea de lo que significa, ya sea un concepto, una palabra como justificación o santificar o cualquier otra. Yo uso la concordancia todo el tiempo porque me ayuda a captar la perspectiva bíblica de una idea o de un concepto en particular. Hay palabras como amor que contiene cientos de referencias y puede que le tome tiempo revisar cada una, pero en lo principal, la concordancia le ayuda a captar el contexto de la escritura que tiene ante sus ojos.
En idioma español podemos encontrar la concordancia Strong, la cual es muy completa. Si le es posible, también le recomiendo adquiera algunas series de lecturas de la Biblia en CD o DVD, los cuales le pueden ayudar a compenetrar en el texto, a estar escuchándolo. Finalmente, diría que si usted va a ser un estudiante de la Biblia, necesita leer la Biblia existencialmente. Es decir, no que usted adopte la filosofía del existencialismo, sino que usted se involucre en lo que lee. Que usted no se siente allí como espectador, sin ser conmovido, sin ser tocado por el texto de la Escritura. Más bien usted debe ponerse en los zapatos de Abraham. Pregúntese, ¿cómo se siente Jacob cuando se encuentra con Dios en este incidente particular registrado en la Escritura? ¿Qué me dicen estas palabras? ¿Cómo penetran mi vida en este momento? A eso me refiero cuando digo que debemos leer la Biblia existencialmente. Francamente creo que una de las ayudas más importantes que he podido proveer a la gente en el estudio de la Biblia es un libro que escribí hace casi un cuarto de siglo llamado Conocer la Escritura, con un prefacio de J. Packer, y este libro ha vendido literalmente centenares de miles de copias y se ha utilizado en universidades y escuelas cristianas en todo el mundo para ayudar a la gente a entender los principios básicos, fundamentales de interpretación bíblica, para evitar que la gente caiga en errores que le conduzcan a distorsionar las enseñanzas de la Escritura. Tiene todo tipo de principios prácticos. Y principios como este, que hay que interpretar las narrativas de la Escritura a la luz de las porciones didácticas. Por ejemplo, lo que tenemos en general en los evangelios, aunque hay aspectos didácticos, la mayor parte de los evangelios es una narrativa de la vida de Jesús. Luego, las epístolas explican el significado y la importancia de esos acontecimientos. De modo que uno de los principios de estudio bíblico es que uno interpreta las narrativas por medio de los pasajes didácticos. Y este libro que acabo de mencionar, Conocer la Escritura o Conociendo la Escritura, el cual se puede encontrar en español, da una lista de varios de estos principios básicos que le ayudarán a convertirse en un hábil intérprete de la Biblia.